Buenas tardes, docentes Ya, ahora y compañeros. sí, ¿Listo? Listo. Buenas tardes, docente y compañeros. Somos el Grupo Técnico Profesional en Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad del Magdalena. Hoy vamos a estar hablando sobre un caso que comenzó originalmente como un accidente de trabajo y terminó convirtiéndose en una enfermedad laboral. Este caso trata sobre un trabajador de edad avanzada que se dedicaba a las labores agro. Compañeros, pues podemos empezar a profundizar sobre el caso investigado. ¿Quién es la persona afectada por esta enfermedad laboral? Buenas tardes, compañeros. la persona Bueno, mi nombre es Sandra afectada es un Zambrano. señor de 60 años. Efectivamente, es un hombre de 60 años que trabajaba en una arrocera, por lo tanto su labor era el riego y en algunas ocasiones pues hacía trabajos de oficios varios, como levantar bultos, hacía también empacado, pero su función general o básica dentro de la empresa era riego. Sí, señora, yo le complemento diciendo que hacía labores como levantamiento de carga y empaquetado de bultos de arroz, donde bien hacía movimientos de flexión mantenida y sostenida por largos periodos de tiempo. Así es, ese trabajador realizaba movimientos de flexión mantenida y sostenida durante toda su jornada laboral, el cual le perjudicó principalmente su columna lumbar. ¿Otro compañero que desea aportar sobre ese caso? Sí, tal cual Sí, como dice dice. que este señor. Siga, adelante. Dice, sí, gracias, Richard. Como dice un compañero, este señor, pues, Ahora no se le escucha. Otro compañero, por favor, que pueda exponer sobre el caso, en definir el Vale. contexto laboral, Vale, el contexto laboral, pues, se dice de que la empresa en el que el trabajador estaba laborando era una empresa dedicada, pues, al sector de la agricultura, más que todo arroz, una empresa ubicada en Venadillo, Tolima, una arrocera específicamente. Bueno, como ya dijeron las compañeras, el trabajador a lo que se dedicaba principalmente era todo lo que tenía que ver con oficios varios, pero había excepciones en las que él pues también hacía empacado o descargaba bultos, que esto fue lo que le ocasionó la enfermedad laboral en primera instancia. Bueno, igual Cuente, como lo comentan ahí los compañeros, el trabajo principal del trabajador la labor habitual era de riesgos donde se ocasionaban movimientos de flexión de columna mantenido y sostenido, donde se le empezaron a presentar el dolor lumbar. También es debido también por trabajar un periodo prolongado hasta de 8 horas al día en una posición con la columna flexionada, que esto es una posición anatómicamente incorrecta. Por la posición prolongada de la columna flexionada puede prolapsar el disco
y por los movimientos de rotación, que se asimilan como por el peso y comprime los discos. Pues ya estamos entrando como a otro tema, pero es como lo que empezó él a sentir, ¿sí? El dolor lumbar, que fue lo que lo llevó a asistir posteriormente al médico. Otra pregunta relacionada con el caso sería, ¿quién y cuándo le diagnosticaron la enfermedad a dicho trabajador? Bueno, El esta trabajador, enfermedad al trabajador se la diagnosticaron por medio de medicina general. Fue a un reconocimiento médico porque empezó a presentar dolores lumbares muy fuertes, que el cual le impedían realizar su labor de una forma continua, de una forma correcta. Fue analizado primero por un médico por parte de urgencias, que fue donde dio el diagnóstico que era un accidente laboral, basándose en la ley 1562, del 2012, en el artículo 3, explicando que era un accidente de trabajo. De ahí lo pasaron, mandaron un reporte por FURAT a la ARL, donde le reportaban el accidente de trabajo a esa entidad, a esa administradora, presentando pruebas de historia clínica. Le dieron medicamentos analgésicos para controlar el dolor, procedimientos paraclínicos, radiografías de columna lumbosacra para detectar cuál era el daño que estaba causando ese dolor lumbar. Bueno, Sí, Luz, yo quiero, las personas que le diagnosticaron la enfermedad fue un médico general por medio de una resonancia, de una electromografía y un concepto de fisiatría y de médico laboral. entonces como para redondear la idea, quien inicialmente emite el concepto de la enfermedad, de la posible enfermedad laboral, es la EPS. La EPS es quien determina o quien tiene el primer indicio de que la persona puede tener una enfermedad laboral. Entonces, la EPS, al momento de ver, digamos, el diagnóstico del paciente, envía los exámenes correspondientes para empezar a tratar esa posible o descartar si hay una posible enfermedad laboral. Y como decía la compañera, pues él solicita inicialmente el informe del FURAT para que sea enviado a la ARL y ellas empiecen pues a tener, digamos, es la responsabilidad de la ARL, ¿ya? De ahí en adelante. Entonces, por eso se envía de la EPS a la ARL. Otra pregunta sería, expliquemos un poquito acerca del agente contaminante al que pues estaba expuesto este trabajador. Bueno, el agente contaminante un riesgo biomecánico, que sería del que realiza el trabajador. Sí, señora Sandra, el agente contaminante es un riesgo ergonómico o biomecánico, pues vemos que son malas posturas las que está presentando el trabajador. Otra pregunta sería, ¿Quieren hablar? describamos esta enfermedad laboral en la tabla. Señor Abraham o señor Richard, ¿podrían participar? Compañero,
Bueno, señor Richard, ¿puede suplantar al señor Abraham? Señor Abraham, ¿puede participar para que nos colabore contestándonos esta pregunta? O la compañera Luz. Bueno, pues compañeros, eso lo podemos encontrar basándonos en el decreto número 1477 del 2014, donde nos despides en las tablas de riesgos ergonómicos al cual se encuentra expuesto nuestro trabajador, que se mantiene en posturas mantenidas y sostenidas durante mucho tiempo en su jornada laboral, que le produce al trabajador cierta dificultad para trabajar o realizar su labor naturalmente. Le está afectando las partes internas de su columna en las cuestiones de las raíces, en sus discos de columna, el cual le empieza a presentar una enfermedad que después que pasó a ser normalmente un accidente de trabajo, se le convirtió en una enfermedad laboral, afectándole los discos de su columna, ocasionándole una hernia discal que tuvo que tener un proceso de operación para poder mejorar el dolor que presentaba el trabajador. Ese procedimiento, pero las EPS o la ARL, que lo atendían, la medicina del trabajo, lo mantenían incapacitado, apoyándose en la ley 776 del 2002, en el artículo 1 del parágrafo 2, para poderlo mantener incapacitado durante el proceso de investigación que llevaba el trabajador dentro de la ARL. Aló, ¿me escuchan? Me está fallando el audio aquí. Sí, tal como lo Señor Richard, se le dice, escucha muy bien. bueno, tal como lo dice Luz, y dentro de la tabla, pues, de acuerdo al decreto 1477 de 2014, es catalogado como un riesgo ergonómico, o el agente contaminante ergonómico, que, pues, como se ha dicho, pues, es por las posturas inadecuadas y los movimientos repetitivos que le afectaron como tal la columna. Y como tal, pues que la ARL es la que cataloga como una enfermedad laboral, porque, digamos, debe responder, como lo dice el decreto, la ARL debe responder íntegramente por las prestaciones derivadas de un evento desde el momento inicial hasta sus secuelas. Entonces, así esté o no esté afiliado el trabajador, la ARL debe responder de acuerdo a la ley 776. Vale. Señor Abraham, ¿podría darnos su punto de vista, por favor? Ok, listo, compañero. He tenido problemas de conectividad. Bueno, sí, con relación al tema de la gente, pues se demuestra que es una por un médico y que se pudo relacionar la enfermedad con el factor de riesgo al que se estaba expuesto. Esto le da origen a una enfermedad que es la discopatía
radiculopatía lumbar, pues que es manejada por unos especialistas, un grupo interdisciplinario que diagnostican como el médico laboral, como el fisiatra, fisioterapeuta, que su situación pues es ocasionada por ese tiempo de exposición, ese factor de trabajo a lo que él se ve obligado a realizar sus actividades durante estos 30 años que él estuvo ejerciendo su actividad y su jornada de trabajo, que son una jornada que demuestra que son extensas, son unas 10 horas de lunes a viernes y sábado mediodía. Y que ya por su edad avanzada, pues se ve la afectación de esa lesión a nivel de columna. Sí, ahí para complementar algo de Abraham, cabe resaltar que el trabajador también ya llevaba 30 años laborando y en el cual pues esos trabajos repetitivos pues se venían acumulando para ocasionar el problema que lo conllevó a ir al médico como tal, ¿no? Otra pregunta sería, ¿cuáles fueron de pronto Sí, los fallos, las debilidades que tuvo la empresa en la gestión? Señor Abraham. Hola, compañeros. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Sí, sí, señor Abraham. Miremos la pantalla, miremos la diapositiva y Bueno, contestemos esa pregunta, compañeros. hay de manejo. Aquí tengo problemas de conectividad. Qué pena responder. Bueno, No, señor Abraham, bueno, compañeros, anexándole a esos fallos que tuvo la empresa hacia su trabajador, uno de los principales fue que omitió esas pautas activas en transcurso de las actividades que realizaba ese trabajador. No le dedicaba ese tiempo, no tenía ese seguimiento, esa vigilancia constante para que él pudiera descansar. No aplicaban esas medidas necesarias o adecuadas para que su trabajador tuviera un rendimiento óptimo dentro de su empresa, física, mental y psicológicamente sí, en sus labores. Otra de esas fue que omitieron que él se quejaba constantemente en los exámenes periódicos de dolor lumbar. Omitían esa parte, o sea, no le prestaban atención, lo hacían de lado como si no fuera algo importante dentro de la empresa. Otro fue que no le hacían esas inspecciones o ese análisis de trabajo constante a ese trabajador, no llevaban eso a profundidad para determinar cuáles eran esas fallas que estaba presentando ese puesto de trabajo que le generó a ese trabajador esa enfermedad laboral. Sí, Sí, Luz, hizo falta efectivamente. un análisis de puesto de trabajo, exacto. El análisis de puesto de trabajo que no lo realizaban. Bueno, yo considero que el sistema de gestión de seguridad en el trabajo pues falló, quizás de pronto no lo tenían, y si lo había, una de las fallas también pudo ser que no le hacían capacitaciones, no le informaron o no le informan a los trabajadores a los riesgos a los cuales están expuestos. Recuerden que es muy importante informarle, decirle al trabajador y darle las herramientas para que este tipo de enfermedades o de accidentes no se presenten. Entonces considero que pues esa es una de las fallas, la información.
Falta de información, sí, señora Sandra. La otra diapositiva, chicos, medidas medidas de acción preventiva que podemos eh, decirle a la empresa que podría tomar. Podríamos Bueno, para agregar medidas de las pausas prevención, activas, capacitar al personal para que, como dijo la señora Sandra, sepan a qué riesgos están expuestos. Sí, yo creo que de acuerdo al diagnóstico que le dieron los médicos y ya revisando ya a fondo cuál fue la situación, se pueden tomar varias medidas preventivas y que hace parte del fortalecimiento del sistema de gestión de seguridad y trabajo de la compañía, de la empresa donde él trabajaba, que son esas, las que ya se han nombrado, el tema de pausas activas, el estudio del puesto de trabajo, eh, toda la implementación o lo que son exámenes periódicos donde pueden ellos identificar esas enfermedades que se están presentando y la formación, como lo decían también, en el tema de del análisis de los riesgos y la identificación de los peligros, que es lo que puede También ayudar en también serían equipos que ayuden a, elementos de a- protección a la personal, carga, cumplir también equipos que con ayuden el- a movilizar las cargas que manejaba este trabajador. sí, señora, en ese caso que no pueden alzar más de 25 kilogramos y de pronto los bultos que él alzaba pues tenían más peso de lo permitido. Y digamos que eso es falta como de un seguimiento de los CISOs, ¿no? O de los HS que tenga la compañía, que son los que deben como controlar esa parte. En campo, ¿no? Visita de campo también. Pero yo propongo que también es cuestión de adecuar los sitios de trabajo y brindarle a los trabajadores, recuerden que es obligación de los empleadores suministrarle equipos que faciliten y que eviten accidentes de trabajo, que faciliten la labor del trabajador y que eviten los accidentes y pues a mayores o a largo plazo pues las enfermedades laborales. Deben hacer seguimiento, o sea, se debe hacer un seguimiento y un acompañamiento pues de todas esas, de todo el sistema de gestión como tal. Eh, en este caso, pues llevarle a los trabajadores pues la información, seguirlos y estar ahí pendientes de que cumplan con las medidas que establezca el sistema de gestión establecido en la empresa. Adelante, adelante, señor Richard o señora Abraham, ¿quién de los dos desea complementar para ya dar por terminada este conversatorio? Bueno, eh, escuchando oye. Sí, o- Bueno, para complementar las acciones o medidas preventivas que en materia de seguridad y salud en el trabajo que debió tener la empresa en cuenta es desde el principio, pues, mirar el tema del puesto de trabajo, pensando en que se deben realizar unas pausas activas y que esas pausas activas deben quedar documentadas y debe haber un programa de seguimiento y vigilancia epidemiológica o biomecánico, haber programas de esto que conlleven a reducir o a minimizar de que se presenten este tipo de enfermedades a nivel de lesiones de columna por el tiempo y los horarios de exposiciones que están puestos estos trabajadores en estas actividades que aparentemente son sencillas, pero que con el tiempo, miren en qué se convirtió y,
y a lo que tuvo que llegar la persona a hacer, tener un tratamiento, haber sido realizada una cirugía, darle un tratamiento y haberla reubicado para mejorar su condición de vida, pero aún así no se pudo recuperar en su totalidad, porque su recuperación fue de un 70 a un 75%. Entonces, miremos que fueron uno de los temas de que debieron estar pues allí en el tema de sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo desde el principio, en la preparación y en la formación y en realizar esas pausas activas en los diferentes puestos de trabajo. Claro, así es. Bueno, quiero chicos, anexarle una parte muy importante a este conversatorio, ya que así como dice nuestro compañero Abraham, el trabajador, a pesar de que lo reubicaron, le dieron todo su tratamiento adecuado, el trabajador siguió presentando secuelas que terminó, que obtuvo una indemnización tuvo una indemnización por invalidez, pero siguió trabajando. Pero tuvieron que volver a reabrir una nueva investigación, una nueva calificación hacia ese trabajador, ya que terminó postrado en una silla de ruedas a causa de esa enfermedad que le diagnosticaron. Perdió movimientos de sus extremidades inferiores y no pudo seguir trabajando dentro de las instalaciones. Total que terminó hacia una pensión completa. Y otra parte muy importante que nos dice la resolución 0312 en el capítulo 3, que dice que deben cumplir las restricciones y las recomendaciones hechas por la ARL y analizar los puestos de trabajo. O sea, toda empresa debe cumplir con esas restricciones y hacerle recomendaciones a sus trabajadores La ARL está en su obligación de brindar capacitaciones a esos trabajadores por puestos de trabajo y así tomar en práctica más adelante para evitar esas enfermedades o accidentes de trabajo en los puestos a corto o a largo plazo o hasta a mediano plazo, para ayudar a prevenir y controlar esos agentes contaminantes en nuestras empresas y puestos de trabajo. Yo quisiera añadir algo respecto a las acciones preventivas, y es que hay que tener en cuenta de que, bueno, sí, el análisis de puestos de trabajo es muy importante, pero también hay que tener en cuenta que el trabajador ya presentaba una edad avanzada para que él pudiese seguir ejerciendo esa labor. Como acción preventiva, pues podría reubicarlo en otra estación de trabajo o algún otro oficio que no hubiese comprometido que él hiciese fuerzas que pues no, que por su edad no podía hacer. Yo quiero... ¿Alguien más va a complementar, señor Richard? Muchachos, yo quiero hacer una pequeña aclaración con respecto a lo que tiene que ver con el análisis del puesto de trabajo. Una cosa es el análisis del puesto de trabajo y otra es la inspección del lugar de trabajo. El análisis únicamente se realiza después, o lo solicita el médico inicialmente cuando detecta que puede haber una enfermedad laboral. Solo en ese momento se hace el análisis de puesto de trabajo. Y este análisis puede ser hecho por la ARL o puede hacerlo el responsable de seguridad y salud en el trabajo de la entidad o de la empresa. Y la inspección del puesto de trabajo es distinto. Ese sí es, digamos, que el que hace, pues, el profesional de seguridad y salud en el trabajo en el momento en que, pues, va a hacer el programa de seguridad y salud del trabajo de la empresa. ¿Sí? Pues quería como hacer esa pequeña aclaración.
Sí, allí está importante lo que dijo nuestra compañera Luz en la resolución 032 en el capítulo 3, pues donde habla sobre esos puestos de trabajo y mirar pues las condiciones y las capacidades del trabajador al enfrentar esas situaciones. ¿A qué trabajo puede realizar el trabajo? Que no haya restricción. Pues deben cumplir en la empresa que se apliquen esas restricciones, porque si una persona viene con temas de salud y, digamos, va a estar expuesto a un ruido y tiene problemas auditivos, pues no se puede colocar en ese puesto de trabajo a realizar actividades donde le va a generar mayor daños a esa parte de su limitación. Señor Richard, ¿tiene algo que aportar, que decir? Esta vaina. Yo quiero pues hacer como una aclaración ahí del tema, que el tema empieza como un accidente de trabajo, porque su misma definición lo dice, ¿no? Que accidente de trabajo es un suceso repentino que sobreviene de alguna actividad laboral. Y como tal lo que le ocurrió al señor, pues tiene que ver con eso, que la ARL lo reconoce. Pero para llegar a la enfermedad laboral, pues tuvo que haber pasado por un proceso donde primero le tuvo una atención por urgencias, donde el médico que lo atiende pues tiene que determinar que es un accidente de trabajo, y de ahí viene ya lo que es la parte del médico laboral, quien empieza a tratarlo y digamos, a través del proceso de los diagnósticos que le van haciendo y que le van detectando la enfermedad, pues ya cierra el caso como accidente de trabajo, para luego, es decir, cierran el caso y convocan a una junta médica, donde ya empieza una investigación o un análisis para ya empezar el proceso como enfermedad laboral. O sea y ahí continúa, ¿no? Ya el proceso para la enfermedad laboral, ya con el análisis y el resto de diagnósticos o de análisis que le tienen que hacer al trabajador. Bueno, ya con esto finalizamos el conversatorio. Espero que se haya entendido todo, se hayan resolvido las dudas e inquietudes que teníamos. Fue un placer, muy grato. Bueno, chicos, ya con esto finalizamos el conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.